Hola ideadores, ¿os acordáis del arbolito de madera que os enseñé hace poquito en el haul de cosas con idea de manualidades y labores? Pues aquí lo tenéis decorado, con sus palabritas, y mirad qué bonito queda colgante que gira. ¿Queréis ver cómo lo he decorado? Pues vamos allá. Pues hoy vamos a trabajar con este arbolito tan chulo. Y me lo he estado pensando y creo que lo que voy a hacer va a ser desmontarlo, porque me va a resultar más fácil trabajar con las piezas por separado para lo que yo quiero hacer. Así ya le quito la etiqueta y voy a sacar todas las piezas. Y luego las lijaré. Las bolitas no hace falta que las lije porque están muy suaves, pero el resto de piezas sí que las voy a lijar un poquito. Quito del todo el cordón y lo guardo a buen recaudo, que no se me pierda para usarlo después. Y como os digo, ahora voy a lijar bien todas las piezas, que ahora es mucho más fácil. Hola ideador, estás por aquí pero todavía no te has suscrito. Pues venga, solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y así, si le das a la campanita con todas las notificaciones, te llegará un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. No te perderás nada. Y ahora que ya tengo todas las piezas lijadas y limpias, les voy a dar una capa de imprimación. Yo les voy a dar gesso blanco, pero le podéis dar la imprimación que queráis. Las tendré que dar la imprimación por todas partes, por los dos lados, por arriba, por abajo, por todos los laterales. Las bolitas me va a costar un poquito más, pero bueno, también se van a dejar. Ya sabéis que esta capa de imprimación es sobre todo para que como la madera absorbe mucha pintura, pues que no me absorba luego toda la pintura de la que le voy a echar después. Porque sí que con muchas pinturas se puede pintar directamente la madera, pero absorbe mucha más pintura cuando está así desnuda. Entonces, si el primero le añado en imprimación, absorbe de la imprimación, que suele ser más barata que la pintura, y no de la pintura. Bueno, y ahora les voy a dar la capa de color a las piezas. Mirad lo que he hecho. He cogido unos palitos de brocheta y como eran demasiado anchos para que penetrara para que se quedara la bolita, les he puesto un pegotito de silicona y así ya de ahí no bajan. Y así las puedo pintar tranquilamente. Y luego las colocaré bueno, yo tengo un soporte para ponerlos, pero lo podéis poner en cualquier bote o en un portalápices, en cualquier sitio que se queden así para arriba, para poderlas mantener mientras se secan. Entonces yo las bolitas las voy a pintar con este color carmín, que es un color muy navideño. Aquí están todas mis bolitas, que son 7 en total, y voy a coger un pincelito pequeño, este pincelito pequeño suave, para pintarlas. Aunque la pintura es bastante cubriente, para que queden homogéneas y bonitas, las daré 2 capas. Y ahora tengo aquí las maderitas, que como veis las he puesto también en pinchos, y las tengo colocadas por orden. ¿Y por qué las he puesto en pinchos? ¿Por qué no las voy a pintar como antes, que he pintado primero un lado y luego el otro? Pues porque quiero hacer un degradado.
Y como el degradado lo voy a hacer añadiendo al rojo o bien pintura negra o bien pintura blanca, pues no me va a quedar igual para ponerlo por los dos lados, así que lo tengo que pintar de una vez. De modo que voy a empezar, esta es la más grande, pues por esta no, por la siguiente. Y esta va a ir con el color carmín tal cual. Y ahora que ya lo tenemos pintado por todos los lados, lo ponemos a secar, como las bolitas, en algún sitio que no pegue, pues en un portalápices o donde sea. Entonces ahora voy a coger bastante pintura, porque veo que hace falta bastante pintura, y le añado una gotina de negro. Así, no más, porque el negro oscurece bastante, y si no siempre puedo añadir más. Lo mezclo bien y esto se lo doy a la grande, porque irá de más oscuro en la parte de abajo a más claro en la parte de arriba. Y la pongo a secar. Mirad. ¿Veis que una es un poquito más oscura que la otra? Pues esta es la graduación que quiero mantener en todo el arbolito. Y ahora para arriba lo que voy a hacer va a ser ir aclarando. Entonces voy a echar bastante porque tengo muchas tablitas que pintar, y le voy a ir añadiendo poquito a poquito blanco. Ahora para la siguiente otro poco más de blanco. Y así seguimos. Ahora un poquito más de blanco. Ya está la última. Esta pintura que me ha sobrado aquí, que es un rosa tan bonito, ahora me lo guardaré en un bote para no perderlo. Y nada, lo dejamos secar bien y luego volvemos. Bueno, pues aquí estoy dándole la segunda capa de pintura a las bolicas, que van a quedar rojas súper monas. Y ahora una cosa que no hice ayer porque no tenía hueco, que es pintar la estrella. La estrella la voy a pintar con el color plata antigua de Artis, que así va a tener su toque de brillo. Mirad qué bonito es, me encantó cuando lo vi. Mirad cómo brilla, pero con un color, pues eso, de plata antigua. Así que vamos a pintar toda la estrella. También necesitará un par de capas, pero va a quedar estupenda encima de nuestro árbol. Y ahora volvemos con nuestras piezas del arbolito, que las tengo aquí. Mirad qué degradado más chulo nos ha quedado. Y lo que voy a hacer ahora es un decapado encima, así que cojo mi vela o mi trozo de resto de cera y le voy a dar sobre todo en los alrededores de la pieza, para que luego sea más fácil hacer el decapado, porque por las partes donde le hemos echado la cera no se va a pegar tanto la pintura y entonces va a salir mucho más fácil cuando cuando elijamos la pintura de encima. Ahora cogemos una brocha o un pincel de cerdas duras para quitar todos los restos de cera que nos hayan quedado por encima. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dar por encima una capa de blanco. Con una capa va a ser suficiente, no hace falta que deis más. Intentad que quede lo más homogénea posible de momento,
pero que no hace falta que sea la perfección porque luego vamos a hacer el decapado. Entonces, en este caso, como es un blanco puro, digamos, no me importa que lo haga primero por un lado y luego por otro, así que ya veis que esta pintura es muy cubriente y entonces con una capa luego nos va a quedar perfecto para el decapado. Si lo quisiéramos dejar un blanco perfecto, pues igual con una capa no nos llegaba, pero para hacer este decapado es suficiente. Aquí tengo ya todas mis maderitas que están secas. Para este siguiente paso es importante que esté seco. Y ahora nada, es un decapado, así que cogemos una lija y lijamos. Mirad qué bien sale, gracias a que le hemos dado antes la cera, sale súper bien la pintura blanca. Y así vamos a hacer con todas las maderas. Pues aquí tengo todas mis maderitas que ya las he lijado, les he limpiado el polvo y mirad, con un lapicero les he escrito con lettering palabras. Les he escrito por un lado palabras que diga Navidad en distintos idiomas. Esto es en euskera, por ejemplo, o en alemán. Y por el otro lado palabras que relaciono pues con la Navidad. Entonces lo he puesto en inglés porque me resultaba más fácil encontrar palabras que entraran. Y he puesto alegría, amor, fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un pincel muy finito para escribir en negro todas estas palabras. Aquí tengo un pincel finito y aquí tengo mi pintura negra. Entonces, con paciencia y con cuidadito, voy a ir escribiendo en negro todas estas palabras. Así las escribiré por un lado y cuando se haya secado, las del otro lado. Esto también lo podéis escribir con una plantilla de letras, por supuesto. Si tenéis una plantilla de letras que tenga el tamaño adecuado, sin ningún problema. Pero bueno, ya sabéis que yo sé hacer lettering y de hecho tenéis un curso de lettering que os he hecho en este canal y podéis acceder a él cuando queráis. Y entonces pues me parecía más bonito escribirlo yo. Bueno, ideadores, como veis ya tengo acabado las maderitas con todos los nombres puestos. Esto lleva un poquito de trabajo, pero bueno, yo creo que queda muy bonito. Estoy quitando porque luego he pasado una goma para quitar los restos de lapicero que no había tapado. Pero sí que os digo, cuidado con la goma porque mirad, como hemos puesto no sé si lo veis, que al pasar la goma aquí apreté mucho y como habíamos puesto la cera se me ha decapado también el nombre. No pasa nada, pero mejor que no se decape. Y nada, ya tengo mis bolitas barnizadas, mirad qué bonitas quedan. Este color satinado, o sea, este barniz satinado me gusta mucho porque deja un brillo muy bonito. No es demasiado. Mirad la estrella, qué chula ha quedado. Es que es como plateado, pero tiene un brillo dorado. Me encanta. Porque es plata, pero tiene un brillo dorado, entonces está muy bien. Y nada, ahora lo que me queda es barnizar estas piezas. Lo voy a barnizar igual que lo otro con este barniz satinado de Artist, que he echado un poquito aquí antes para barnizar lo otro y lo tenía guardado tapado para que no se me estropee. Y nada, a barnizar todas las piezas por delante y por detrás. Y luego ya lo montaré.
Ya tenemos todas nuestras piezas barnizadas y listas. Mirad, me encanta el barniz este, la verdad. Se seca bastante rápido y queda un acabado muy bonito. ¿Qué tenemos que hacer lo siguiente? Pues si os ha pasado como a mí, que mirad aquí, he taponado el agujero, aquí tenía el agujero y aquí lo he tapado con la pintura. Pues lo primero que tenemos que hacer es abrir estos agujeros con un... yo estoy usando un punzón, pero realmente esto es muy fácil de abrir, o sea, también lo podríais hacer con los palitos de brocheta que hemos usado antes. Empujando bien se podrían abrir. Con lo que tengáis algo afilado, o sea, abrimos el agujero y lo movemos bien por dentro para asegurarnos de que luego va a pasar bien el cordón. Aquí tengo mis bolitas y mis estrellas. Con estas no pasa lo mismo porque las he tenido todo el rato en los palitos. Pero si alguna os veis que se os ha cerrado, pues hacéis lo mismo. Y ahora ya solo queda recuperar nuestro cordón, que yo lo tenía aquí puesto en recaudo, si os acordáis, y pasarlo por aquí. Para pasarlo, pues si tenéis alguna aguja de estas de lana que os quepa por dentro el cordón, sería lo mejor. Mirad. A ver si ahora cabe doble por dentro de las maderitas. No. Pues nada. Plan B. Con un alambre. Cogemos el alambre, un alambre un poco largo. Y creo que me habéis visto alguna vez montar los chupeteros. Si no, lo podéis ver en algunos vídeos del canal. Vamos a ver. Ponemos el alambre así. El alambre nos hace de aguja, pero ocupa menos que una aguja. A ver si así sí que entra. Lo tenemos. Este nudo lo metemos bien. Por esto no he querido yo tampoco hacer muy grande el agujero de dentro, para que ahora se quede aquí el nudo. Y nada, ahora ya sí que es solo montar. Madera, bolita, madera, bolita. Ahora ya sacamos de aquí el cordón y lo que vamos a hacer es hacer aquí un nudo. Entonces apretamos así bien. Hacemos el nudo. Yo lo estoy haciendo un poco más corto porque colgaba demasiado para mi gusto, pero bueno, si lo queréis igual de largo pues lo ajustáis. Y esto que sobra lo corto. Y ya tenemos listo nuestro arbolito. Y yo os había dicho que ya había acabado, pero como soy una ansias, le he compartido la foto a unas amigas y me han recomendado que le ponga nieve. Y creo que le va a quedar muy bien. Así que aquí tengo nieve artificial casera que he hecho con la receta de Yolanda de Creados con Pasión, que os dejaré luego por aquí abajo. Y le voy a poner un poquito de nieve por aquí, por las maderitas. Y así de bonito ha quedado al final nuestro árbol. Lo de ponerle nieve ha sido todo un acierto. ¿Qué os parece? Recordad que tenéis un descuento del 5% en vuestra primera compra en la web de Con Idea de Manualidades, introduciendo el código ideado a mano. Y no os perdáis las próximas manualidades. ¡Hasta pronto, ideadores!